capítulo de Romanos. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. A Romanos capítulo 8. Gloria a Cristo, aleluya. Alabe lo que Él vive. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo del 8 al... por ahí vamos a ver dónde paramos. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Lo tienen? Amén. Se lee la palabra de Dios honrando al Padre. 8. Del 8, del 1 al 8-1. del 8 como hasta por ahí, por el 12 o el 14. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De modo, si no, mire, la palabra de Dios, ella habla por sí sola. Amén. Lo que nosotros decimos ya es cosa que sea que Dios lo ponga o que uno, lo que Dios le ponga a uno que entienda. ¿va? Sí. Pero la verdadera palabra es esta que vamos a leer. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así, amados hermanos, se lee la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Padre, te doy gracias, Señor amado, en esta preciosa hora, Dios mío. Gracias, Dios mío, amado, que me permite, Señor amado, en esta tarde, Padre Santo, leer tu palabra, Dios mío, amado. Ahora, Señor amado, que sea usted, Dios mío, amado, hablando, Dios mío, en el nombre poderoso de Dios, bendiga, Señor amado. Aleluya, usted, Señor amado, he manifestado, Señor amado, en el nombre de Jesús, ahora que diga, Dios mío, de su corazón, Señor, su corazón, Señor. Palabra, Dios mío, es la que transforma la vida, Dios, gracias, Dios mío. Palabra es la que vida, palabra es la que limpia, Dios mío. Palabra es la que quebranta siempre, para siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Amados hermanos, como les dije, la palabra habla por sí sola. Amén. La palabra habla por sí sola. Lo que Dios nos ponga en nuestro pensamiento, eso yo no sé. Si usted quiere agarrarlo, agárralo. Y si no, déjelo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero la palabra es la palabra. Amén. Amados hermanos, nosotros a veces, por eso aquí, nosotros podemos también, como hijos de Dios, Dios nos ha dado el poder para discernir también, ¿verdad? Cuando uno se deja guiar por el Espíritu. Sí. Pero cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, hacemos lo que nuestra carne nos dice que hagamos. Sí, amén. Amados hermanos, ahora doy gloria a Dios
Porque cada uno de los que estamos aquí se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Nos dejamos guiar por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso estamos en este lugar. Gloria a Dios. Por su misericordia de Él, que Él tuvo misericordia y quiso guiarlos hasta este lugar. Alabado sea el nombre del Gloria a Señor. Dios. Porque hay más de algunas gentes que tal vez, ¿me entienden? No vinieron porque no han querido venir. Hay alguna de las personas que venimos aquí a este lugar a adorar el bendito nombre de Dios y a escuchar su palabra, pero no vienen porque no se dejan guiar por el Espíritu Santo. No se dejan guiar por el Espíritu Santo. Sí, amén, así es. ¿Sabe por qué? Porque cuando solo nada más piensan en la carne, ¿verdad? Cuando pensamos en el Espíritu, nos dejamos guiar por el Espíritu. Gloria a Dios. Pero cuando nos dejamos, solo pensamos en las cosas de este mundo, en las cosas carnales, nos dejamos guiar por el espíritu de la carne, por la carne nada más, que esta no es espíritu, sino que es tal vez puede ser espíritu, pero es algo vano. Y si la carne me dice que me vaya el día que hay culto para otro lado, el día que hay servicio aquí, que tenemos que estar aquí adorando al Señor, todos los que somos, ¿verdad? Siervos del Señor, y los vamos para otro lado, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces aquí dice que los que son guiados por el Espíritu Santo hacen lo que el Espíritu dice, ¿verdad? Gloria a Dios. Amados hermanos, todos venimos cansados de trabajar. Mire, Dios sabe, como les dije, pero por ejemplo, el que no pudo llegar porque el tráfico salió tarde de trabajar, pues gloria a Dios, Dios lo sabe. Pero aquel que llegó y no pudo venir porque no quiso, eso solo Dios sabe, y Dios premiará o Dios castigará, yo no sé. Alabado sea el nombre del Señor, pero nosotros, alabado sea el nombre del Señor, damos gloria a Dios porque Dios ha tenido misericordia. Aleluya, amén. ¿Verdad? Así, amados hermanos, que nosotros tenemos que sentir ese deseo. Lo más que nosotros tenemos que pedirle al Señor es que el Señor lo guíe, que su Santo Espíritu nos guíe. Cuando nosotros los dejamos guiar por el Espíritu Santo, el día martes, desde la mañanita, quizás desde ayer. Amado hermano, no es preciso que le hayan dado un privilegio, pero yo desde el día de ayer, yo ya sé que hoy es martes y que ahora aquí tengo que estar. Gloria a Dios. Y ando pidiendo al Señor y le digo, Dios mío, que pueda llegar a tiempo a mi hogar para poder ir, aunque no me pueda tomar pero de un agua, pero que logre llegar a tiempo para ir. Bendito sea el nombre del Señor. Igual el día viernes, pues, todos venimos cansados, amado hermano. Cada quien sabe lo que le duele, ¿verdad? Sí. Hay veces que como que se propone el enemigo que nos da hasta más trabajo y un trabajo tan pesado que uno, ¿verdad?, piensa que quizás no va a traer fuerzas, pero Dios nos da la fuerza. Gloria a Dios. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos pone fuerza y nos dice, allá te quiero. Allá tienes que estar, ¿verdad?, adorando al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros los dejamos guiar por el Espíritu Santo, poco a poco nos va dando esa sed de sentir más y más y de llenarlos más y más del Santo Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y no nos da, amados hermanos, tal vez ese deseo de criticar o de hacer otras cosas que no le agradan a Dios. Amados hermanos, hay un pecado tan terrible que Dios dijo, un pecado no se le será perdonado, que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Que Dios nos guarde a veces, amados hermanos, miren, nosotros los que predicamos, los que ya aceptamos a Cristo, que Dios nos guarde de caer en un pecado como por ejemplo hablar de alguien que Dios ha dado dones y Dios dice que ha dado esos dones, por ejemplo el don de lengua. Y hay personas que predican, amado hermano, y cuando están en la predicación, ¿será que están guiados por el Espíritu Santo cuando se ponen a blasfemar? Usted o yo no sabemos si aquel que está hablando lenguas está en el Espíritu o no está en el Espíritu. Nosotros no sabemos. Eso es malo, criticar a otra persona. Decir, miren, en repetidas ocasiones que hablar en mal, repitiendo lo que aquel
que está hablando en lenguas, está hablando en lenguas. Ahora, amado hermano, en la iglesia hasta miedo le da a la gente ya desarrollar el don que Dios le ha dado tal vez de lenguas. ¿Por qué? Porque seguido sale a flor ¿verdad? Seguido sale a la luz aquella burla, como una burla. Se necesita arrepentirse aquel que se burla de eso, porque no sabe si el que está hablando en lenguas, así no importa si diga saca la bazuca o lo que diga, está hablando en lenguas verdaderas. Gloria sea el nombre del Señor. Sí, amén, gloria a Dios. Amado hermano, eso nosotros tenemos que tener un gran cuidado. Amén. Tenemos que tener un gran cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Dios para discernir si eso es verdad, que alguien está hablando en lenguas o no. Gloria a Que Dios. nos guarde, amado hermano, que Dios nos guarde de caer en esas críticas. Usted me puede criticar a mí, puede criticar a cualquiera, o yo lo puedo criticar quizás a usted, aunque no es debido, pero no pecamos un pecado que no sea imperdonable. Pero cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo, está pecando en un pecado que Dios dijo no se le será perdonado. Cuando alguien critica a otro, amado hermano, desde aquí del púlpito y no está hablando una cosa que es verdadera, que no es verdadera, que no es para edificar, que no es para que alguien se tome ánimo y se levante, si es para botarlo más, estamos mal. Gloria al nombre del Señor. Sí, así es, amén. Porque, amado hermano, ahora yo me fijo en las iglesias, cuando más en las iglesias en los templos donde se critica el don de lenguas, el don de quizás de algo, ya no se hace. Y a ellos les gusta, no les gusta que los critiquen cuando hacen cosas indebidas, que no son guiados por el Espíritu Santo. Cuando les agarra brincadera y toda cosa, no, para allí sí, amados hermanos, hasta madres espirituales le llaman ya, pues en religioso. Gloria sea el nombre del Señor. Solo en la iglesia católica había oído decir yo que a alguien le pueda llamar madre espiritual. Nunca se ande creyendo de esas cosas, amados hermanos. Esas no son cosas que vienen de Dios, es un espíritu de idolatría. Cuando alguien le pone, y mire, no es que uno no ame a los siervos, hay que amarlos. Hay que amar a todos los siervos y a todos por igual. Pero no hay que ponerlo más que otro. Amén. Jamás. Cuanti más que a Dios. Al único que debemos alabar y adorar, porque Él es sobre todo nombre, es Dios. Cristo Jesús, el único que dio su vida por nosotros. Amén. ¿Verdad? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así, amados hermanos, el que se deja guiar por el Espíritu Santo no va a entrar en esas pláticas y a veces. Gloria al Señor. Pero ese no es el tema, amados hermanos. Nosotros, amados hermanos, cuando nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que más hay que rogarle al Señor? Que los guíe. Guía el Espíritu Santo, que los guíe el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, mire, antes de irnos a dormir, antes de que los pegue mucho sueño, porque ya con un gran sueño uno ya ni puede orar, amados hermanos, porque ¿verdad? Ya hasta la mente como que está perdiendo uno del sueño. Entonces, amados hermanos, antes de que le pegue demasiado sueño, déjese guiar por el Espíritu Santo, que ahí le está diciendo, no es que uno, ¿verdad? Uno es el rebelde que a veces no se deja guiar por el Espíritu Santo y no se va de rodillas, sino que ahí sigue aguantando, hasta que tiene más sueño. Hasta entonces, como digo, ¿verdad? Parece que dijo el pastor, ya uno llega y solo se da una media santiguada, una persinada, decía mi papá, y a dormir. Somos cristianos light. Rapidito, del microwave, ¿verdad? Una oración de 5 minutos. ¿Cuándo eso usted va a mover el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuándo yo voy a mover el Espíritu Santo de Dios orando ya casi dormido, cabeceando, y aquel que puede más el sueño que mí, ¿verdad? Entonces nosotros, si los dejamos guiar por el Espíritu Santo desde el momento que el Espíritu me dice, tenés que orar, ese momento de irse allá, ¿verdad? Un poquito solo
a estar en esa comunión con Dios, que usted va a estar en sus 5 sentidos, no va a estar, ¿verdad? Y lo primero que hay que decirle al Señor que reprenda a Satanás, que el Señor, ¿verdad? Para que no lo esté estorbando allí. Y por eso dice el Señor cuando les enseña cómo tiene que orar, cierra la puerta con llave. Para que no, porque hay veces, tal vez va uno solito, no tenemos niños, va y todo, llega el niño, tocando la puerta. Yo cierro la puerta y ahí te atiendo de otro ratito, le digo, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Es cuando los dejamos guiar por el Espíritu Santo para hablar con nuestro Abba, con nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. ¿Verdad? Si nosotros no hablamos con Él, ¿será que estamos en comunión con Dios? Si no hablamos con Dios, porque la comunicación, eso es comunión. Cuando hablamos con nuestro familiar de allá, con nuestros padres en El Salvador, o en Honduras, estamos en comunión, en esa comunicación con nuestro Padre, ¿verdad? Si usted no habla con su familiar allá, usted no sabe si ellos tienen alguna enfermedad, si tienen algo, si necesitan algo. Usted no sabe. ¿Por qué? Porque si no les ha hablado, ¿cómo? Así mismo es Dios. ¿Cómo Dios lo sabe cuando tenemos un problema? Pero Él espera que nosotros nos comuniquemos con Él y le estemos diciendo, Señor, en tus manos pongo este problema, esta dificultad que tengo, en tus manos pongo a mi familia, porque yo la quiero, ¿verdad? Que sea usted, Espíritu Santo, guiándolos, ¿verdad? Ahí es donde el Espíritu Santo va a comenzar a, primeramente, tomar posesión suya, posesión mía, y luego tomar posesión el Espíritu Santo de toda su familia. Gloria a Dios. Y si no, no. ¿Cómo? Si no le pedimos. Dios dijo, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Amén. Cuando nosotros le pedimos, apretamos a pedirle al Señor que tenga misericordia y que nos dé esa llenura del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo guiándolos en toda nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir. El Espíritu Santo nos guiará. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no me va a dejar decir una mentira. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no me va a dejar codiciar la mujer de mi prójimo. Cuando el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo jamás me va a permitir a mí darle una mala respuesta a alguien, aunque me ofenda a alguien. Gloria sea el nombre del Señor. Sí, amén, así es. Pero cuando andamos fuera del Espíritu Santo, a la primer palabrita que nos dicen, nosotros los levantamos más grande. No queremos humillarnos. La carne. Estamos en la carne, nosotros, miren, ¿y qué es lo que quiere la carne? Muerte, nada más. Las obras de la carne solo son muerte. ¿Por qué? Porque a nosotros la carne nos guía al pecado. La carne nos guía a donde no debemos de ir. Todo, por ejemplo, si usted el día domingo, ¿dónde quisiera andar? Quizás en la playa, quizás en los parques, quizás lo invitan a una carne asada. Ay, mejor para la carne asada, gente, el olor a carne asada, ay, qué ganas para allá. Aleluya. Pero si andamos en el Espíritu, ni el olor siente a la carne asada, mire, sabe para dónde, aleluya, sabe para dónde lo va a guiar el Espíritu Santo, ¿verdad? A las 6700 Springfield Drive, Springfield, Virginia. A llenarlos de la presencia de Dios, a adorar a nuestro Padre Celestial, a escuchar esa palabra de Dios, a traer ese rema en nuestro corazón, en nuestra vida. Gloria a Dios. Hermano, yo a veces como siento que a veces no me he llenado de todo, yo vengo a la casa y vuelvo a poner la misma prédica. Y el día jueves la vuelvo a ir porque el pastor lo vuelve a poner en la radio donde él lo transmite. Y no me aburro de oírlo, hermano, porque es que es un deseo, es una sed, ¿verdad? Es una hambre de escuchar la palabra de Dios. Solamente así nosotros tendremos esa llenura de Dios. Solamente así nosotros es que mire, un cristiano tiene que deleitarse en la palabra del Señor. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que anhelar andar, aunque lo llamen locos, como dice una alabanza, ¿verdad? Aunque lo llamen locos,
Y ves, ahí voy yo solito, como dice el hermano, levantando las manos. Y han habido ocasiones, amado hermano, que siento que el Espíritu Santo me dan ganas de llorar y se me han venido lágrimas y me las limpio. Gloria a Y Dios. le digo al Señor, yo sé que tú me guías, Padre, pero hay veces que uno las lágrimas le cubren, ¿va? Y no puede ver. Alabado sea el nombre del Señor, pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo de Dios anda con nosotros, no hay quien lo pueda tocar. Es más, Satanás tiene que pedirle permiso a Dios si quiere probarlo a usted. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Así como lo hizo con el siervo Job. Alabado sea el nombre del Señor. Él, mire, cuando el poder del Espíritu Santo anda con nosotros, usted le dice una palabra a uno de esos perversos que a veces lo están molestando a uno, y le dice una palabra. Y no es la palabra suya, es la palabra de Dios que lo deja quieto, lo deja hasta mudo. A mí me pasó una experiencia así un día, gloria sea el nombre del Señor. Ese día me había levantado desde como a las 4 de la mañana a orar y había orado bastante. Yo sentía y aquel deseo de orar y seguir orando. Ese día nos mandaron otro chofer, que ese muchacho como para hacerme preguntas, y me andaba haciendo preguntas de los evangélicos y todo eso, y va a hacerme preguntas y los evangélicos hacen tal cosa y pueden hacer tal cosa. Mire, le dije yo, usted me hace demasiadas preguntas, pero está buena, le digo, está bien esa pregunta. Y yo le respondía, la Biblia dice esto y esto, ¿verdad? La Biblia dice que tales cosas no puede ser. Dice la Biblia, le digo, que dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Y las cosas viejas pasaron. Por ejemplo, si usted, le digo yo, me mira por ahí, porque uno a veces, ¿verdad? Como cuando no tiene que hacer, yo tengo que hasta como unas 5 páginas de Facebook. En las primeras que abrí, yo creo que hasta sin camisa tengo fotos subidas ahí. Y enseñando la panza. Gloria sea el nombre del Señor. Y no. Y como ellos, vaya a ser de que usted le diga que es cristiano, que lo escudriñan a uno como si yo fuera la Biblia. Sí. La gente así es, amado hermano. La gente lo va a escudriñar y lo va a buscar a usted a ver qué le haya. Sí, a ver. Sí, amén. Paran la oreja cuando lo oyen hablar a usted a ver qué le oyen que usted dice mal. Sí. Lo escudriñan. Yo les digo, ¿por qué me escudriñáis a mí? Les digo yo, escudriñar la palabra del Señor, que en ella está la vida eterna. Yo no te puedo Amén. dar la vida Gloria a Dios. eterna a ti. Jamás vayas a la iglesia a buscar un hombre perfecto aquí en la tierra, les digo yo, porque el único perfecto se llama Cristo Jesús. Amén. El único Gloria a Dios. que te va a dar la vida eterna. Gloria a Jesús. Nosotros no somos perfectos, aunque deberíamos. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra dice, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Gloria Sé a Dios. santo, dice, también como yo soy santo. Amén. Gloria a Jesús. Amados hermanos, Dios nos ha puesto, mire, si alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, se guarda en santidad, Amén. porque eso está en la Biblia, amado hermano. Amén. El que se guarda en santidad es separado. Separarse de las cosas que ofenden a Dios. Separarse de las cosas que ofenden a Dios. Si antes nosotros que no conocíamos de esta palabra, hablábamos como nos daba la gana, nos vestíamos como nos daba la gana, hacíamos lo que nos daba la gana, ya en Cristo Jesús nueva criatura somos y tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya no podemos hacer las cosas que hacíamos en el pasado. Es más, las cosas que hacíamos en el pasado, ni se recuerde que dice que Dios, cuando perdona esos pecados, ni Él mismo se vuelve a acordar de eso. Sí, amén. ¿Verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Así, amados hermanos, nosotros tenemos todas las de ganar desde el momento de que aceptamos a Cristo. Dios nos sella. El Espíritu Santo, si usted lo busca, si usted le pide a Dios ¿verdad? Ese bautismo con el Espíritu Santo, es el sello. El sello, Gloria a Dios. de que si usted no lo pierde, el Espíritu Santo está con usted. No lo pueden tocar ni los brujos ni nadie.
Yo oí fue como una anécdota, hermano, de un predicador, ¿verdad? Que estaba predicando, que dice que había en un lugar que había una gente que ahí dice que todos cuando tenían un problema corrían donde el brujo. Y entonces dice que allí habían dos viejitas de esas que sí oran. De esas viejitas que de verdaderamente buscan la presencia de Dios y se iban a poner ahí a la puerta, dice, a repartir tratados. Y entonces dice que aquel brujo que estaba ahí, dice que él hacía todo ritual, el brujo, para ver si esas viejitas se morían o se iban de ahí, pero no se podían ir. Aquellas viejitas diciéndole, Cristo es el que te puede cambiar, Cristo es el que te va a solucionar los problemas, no andes yendo allí, aquellas dos viejitas allí, ¿va? Y alguna gente, porque ya cuando iban de salida, ella repartiendo los tratados. Entonces dice que este brujo no era de esos de rango muy alto, sino que era de los más bajos y se juegan del que tiene más rango. Y dice que le dijo, mira, dice que le dijo, vengo, dice que le dijo a que me digas una cosa que tenga que hacer yo, dice que algo que tenemos que hacer o que tengo que hacer yo, dice que para sacar a esa señora, dice que le dijo, que me fastidia la vida, ya mi gente me viene casi, porque allí se ponen a repartir tratados enfrente del edificio, dice que le dijo, y que le dijo el brujo más alto, además de más rango, mira, dice, te voy a dar un consejo, dice, con los cristianos, dice que le dijo, mejor no te metas. Porque los cristianos, dice que le dijo, aún muertos, nadie puede tocarlo. Amén. Gloria a Dios, amén. El Señor, mire, dice que es lo que hizo el brujo. Él fue el que tuvo que mudarse. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así tenemos que ser nosotros, amados hermanos. Mire, cuando nosotros caminemos bien orados y verdad, aunque hay un brujo que los quiera hacer alguna cosa, tirar algún hechizo, lo que sea, para los que estamos en Cristo, dice que esas cosas. Hay cobertura. Si tenemos el sello de Dios, Dios no va a permitir que esas cosas. Amén. Amén. Y por eso los cristianos no tenemos que andar creyendo en eso. Amén. Amén. Creámosle a Dios y creamos que Él es el que sana, Él es el que puede cambiar al drogadicto, Él cambia a la prostituta, Él cambia todo. Aleluya. Eso, Gloria a Dios. Él le quita la venda de los ojos. Y no acuérdate cómo está usted y yo. Gloria a Dios. Nosotros teníamos una venda terrible. Sí. Teníamos una venta terrible que no podíamos ver más allá de lo que los habían enseñado. Una cosa que los habían enseñado que es, ¿verdad?, más falso que un billete de 20. Alabado sea el nombre del Señor, pero ahora, gloria sea el nombre del Señor. Dice que cuando el Señor terminó, ¿verdad?, su función a lo que había sido encomendado, y que dijo, consumado es. Aleluya. Gloria a Dios. Cortinas del templo, dice que fueron rasgadas. Allí, toda maldición, toda cosa, ¿verdad?, que había para nosotros, fueron rotas. Las cadenas fueron rotas, las vendas de nuestros ojos. Todo aquel que en Él creyere tendrá vida y vida en abundancia. Sí, amén. Todo el que crea en mí, dijo, será salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para ser verdaderos hijos de Dios. Leamos en el mismo Romanos, amados hermanos, ahí leamos el 14, gloria a Dios. El 14 y el 15, creo. El 14 al 16. 14 al 16. Los tres versículos. Gloria a Porque Dios. todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Gloria a Dios. Sí. El espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Aleluya. Amén. Usted ve, amado hermano, a veces cuando nosotros tenemos tentaciones, que el Señor las reprenda, tentaciones. Cuando nosotros, los hijos de Dios, porque sería una mentira que alguien diga que no tiene tentaciones, amado hermano. Todos tenemos tentaciones. Pero que esa tentación no llegue más allá, más adentro de aquí, de sus ojos.
que no vaya al corazón. Amén. Cuando Gloria a nosotros, Dios. amados hermanos, mire, andamos en el Espíritu, de una vez le decimos al Señor, Señor, aparta de mí esa tentación. Amén. El Espíritu Santo da testimonio de nosotros mismos. Cuando usted habla con alguien, cuando usted ora por alguien, cuando usted ora por sí mismo, por su familia, el Espíritu Santo lo apoya, el Espíritu Santo está ahí, el Espíritu Santo da testimonio de su espíritu, de su creer, de su fe, ¿verdad? Sí, El amén. Espíritu Santo da testimonio de nosotros. Pero cuando nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo como que se puede poner un poquito de edad, no tan de nuestro lado, porque lo hemos dejado a un lado, amado hermano. Entonces si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que su presencia del Espíritu Santo esté ahí con nosotros, que corra como ríos de agua viva en cada uno de nosotros, mire, ahí va a estar. Él dice que vino para quedarse. Es el Espíritu Consolador que Dios nos mandó a cada uno de nosotros. Cuando los apóstoles, amados hermanos, no tenían el Espíritu Santo, ¿dónde estaban? Ellos ni siquiera salían a predicar. Ni siquiera habían salido a hablar de la palabra de Dios porque estaban como atemorizados, no sentían esa fuerza. Pero usted puede leer, parece que está en Mateo 7. No me recuerdo la cita, amado, pero está ahí en Mateo. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando dice que fueron llenos del Espíritu Santo, ellos estaban en la sinagoga orando, todos unánimes, todos juntos, unidos. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hubo fruto. Hubo fruto. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra, dice, por sus frutos los conoceréis. Sí, amén. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, Pedro que era rústico, Pedro que era quizás, ¿verdad? No sabía ni mucho cómo hablar, no sabía cómo dirigirse, se dejaba guiar por la carne, por los instintos de la carne de uno. Si ustedes han leído donde fue aprendido el Señor, Jesús les había dicho que alistaran sus espadas, no eran los machetes, sino que eran de seguro la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Pedro, dejado guiar por sus propios instintos, por la carne, ¿qué es lo que hizo? Le voló la oreja al primer soldado que llega ahí a aprender a Jesús. Pero después de que ya Jesús había ido al cielo y quedaron ellos solos, dice que estaban en ese tabernáculo, ¿verdad? En la casa de oración, todos orando unánimes, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, el mismo día que sale Pedro a predicar, ¿cuántos se convirtieron? Porque allí ya no era Pedro hablando, sino que era el Espíritu Santo que lo había poseído. Ya no hablaba ni se dejaba guiar por sus propios instintos, por su propia carne, sino que guiado por el Espíritu Santo comenzó a hablarle. Amén. Y les dijo, ¿verdad? No están, les dijo, borrachos, porque la gente pensaba que estaban borrachos. Y cuando comenzó a predicar la palabra, Pedro dice que se confundieron sus corazones de los oyentes, de los que estaban oyendo. Y todos comenzaron a preguntar, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Pedro les dijo, arrepentidos y convertidos, y déjense guiar, obedezcan la palabra de Dios. Y miren, fueron llenos todos, dice que comenzaron a aceptar al Señor. La iglesia solo comenzó a crecer y todos se dejaban guiar por el Espíritu Santo, guiados por la palabra. Comenzaron todos a predicar la palabra, todos salieron, ¿verdad? Todos los que aceptaban, todos comenzaban a salir a predicar la palabra de Dios, y mucha gente más convirtiéndose, frutos del Espíritu Santo. Amén. Pero nosotros, amados hermanos, miren, cuando salgamos de vuelta a evangelizar, a repartir esos flyers, vamos a establecer bien con el hermano Córdoba y los que quieran ir, ¿verdad? Que vamos a orar por lo menos una hora aquí, ¿verdad? Donde sea en la casa o aquí en este lugar de reunión,
para que cuando vayamos y ir con gozo, que se vea, que Dios vea que andamos con ganas de hablar de la palabra de Dios, de repartirle un tratado a alguien, ¿verdad? Pero hay veces que, vamos hermanos, damos lástima cuando vamos, porque ahí estamos todos como que si alguien nos va a llegar a regañar, no hombre. Hay que estar firmes, como un soldado, firmes, y que aunque mire, a veces a uno le vienen pensamientos ahí, ¿verdad? Peor cuando uno ha sido un poco pícaro. Que alguien me vaya a ver que estoy aquí repartiendo. Mire, ¿qué pensamiento le pone Satanás a uno en la mente? ¿Verdad? Estamos parados ahí repartiendo los tratados y uno se siente ahí que, ay, como nervioso, más nervioso que aquí en el púlpito. Y como que si alguien va a llegar y me va a decir, mire, quítese, no, y si alguien me dice, me quito, solamente me quito, ¿verdad? Y si no, pues le digo que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Porque si sale el dueño de la tienda, peligroso que los managers ahí y le digan, miren, ustedes salgan de aquí, pues se sale uno, hay que ser obediente. Gloria al nombre del Señor, porque ese es ser, dejarte guiar por el Espíritu Santo. Pero los ponemos a pelear con el que salga a decirlo ahí, o llegue alguien, llega la policía, y la policía lo que le va a decir, miren, los han llamado, que ustedes están haciendo aquí un escándalo y están allí, ¿verdad?, dándole papeles a la gente y la gente los vota o lo que sea, que diga la policía. Miren, con respeto, dejado guiar por el Espíritu Santo, nosotros le vamos a decir, pues, bueno, lo siento mucho al policía, ¿verdad?, que Dios lo bendiga. Si podemos hablar inglés, le podemos decir, ¿verdad?, God bless you al policía, que no podemos más, solo eso, él va a entender, y le vamos a decir, Jesus love you, gloria a Dios, ¿verdad? Y nos vamos, ¿ya sé? Pero si nos ponemos a pelear, amado hermano, andaremos al Espíritu Santo, ¿verdad que no? Si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y andamos en la carne, nos vamos a poner a pelear con cualquier persona que se nos acerque y no le vamos a evangelizar, sino que vamos a salir peleando, están morados, vamos a hallar de los ojos. Aleluya, gloria a Dios. Hacíamos, hermanos, mire, vamos a leer el último versículo, que lo tenía anotado, porque la tarde vamos a leer Gálatas, Gálatas 6, del 7 al 8, gloria a Dios. Ahí adelantito estamos. ¿Ya lo oyó? Sí. Léalo en voz alta. Del 7 al 8 dijo. Ajá. 7 y 8. Ajá. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aleluya, bendito Dios. Mire, a Dios no podemos engañarlo jamás. A Dios no nos podemos burlar de Dios. No podemos decir, ¿verdad? Mire que yo, usted le puede decir a otra persona, fíjese que yo hice esto, que hice el otro. Bueno, y uno no tiene ni por qué estarle dando explicaciones a nadie, ¿verdad? Pero como hay veces sabemos preguntones que preguntamos y ya tienen que darlos a veces una explicación, como por ejemplo, si usted no fue a la iglesia, digamos. Cuando viendo la reunión y lo encontré por ahí, mire, no lo vi en la iglesia. Ya, esa es una tentación a veces, hermano, por eso a veces es malo andar preguntando. Y ya hace uno hacer caer en pecado a otra persona. Usted me puede decir, dile que esto y lo otro, que esto y lo otro. Pues, yo le creo. Bueno, no sé, y no importa si le creo o no. Pero la palabra dice que a Dios no puede ser burlado. Cuando nosotros, ¿verdad?, decimos esto y entonces ahí hay que ser, ¿verdad?, sincero con Dios, con otra gente no sea sincero, ¿verdad? Sincero con Dios, porque a Él no lo podemos burlar. Y entonces, amado hermano, cuando donde dice, ¿verdad?, que el que siembra para la carne, segará corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, amado hermano, por cualquier pequeñez, por cualquier cosa, abandonamos el lugar que nos han dado, que Dios nos ha dado, abandonamos a Dios quizás porque lo invitaron a una carne asada, que lo invitaron a cualquier otra cosa, usted dejó la bendición
de estar en la presencia del Señor por una comida. Dios dijo, ¿acaso no vale más? Les dijo, cuando les dio aquella explicación, ¿verdad?, de la comida, y que no vale más, les dijo, tu comida que el vestido, algo así les dijo. Les dijo, si las aves del campo comen, les dijo, los lirios se visten más hermosos que ni Salomón se vistió, les dijo, con todo su dinero como ellos. Y en la tarde, en la mañana florecen y en la tarde se secan. ¿Verdad? Entonces nosotros, cuando los dejemos guiar por Dios y que sintamos ese deseo de sentir y de estar en la presencia del Señor, los dejaremos guiar por el Espíritu Santo y no pararemos. Miren, no los detendremos en cualquier cosa que no sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así, amados hermanos, que los invito a que sigamos adelante y que sigamos luchando. Hermano Samuel sabe que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Sí, amén. Gloria a Dios. Él los ha dado, tiene un propósito y los ha prometido. Hay una gran promesa en Dios que dice, cree tú y toda tu casa será salva. A veces nosotros, amados hermanos, no vamos a ver de la noche a la mañana el resultado de lo que Dios está haciendo, sino que poco a poco. Depende de cómo lo busquemos. Cuando usted venga a sentir, toda su familia va a estar aquí adorando al Señor allá en el templo, reconociendo de que somos necesitados de Dios. Sí, amén. Reconociendo de que sin Dios nada somos, como decía mi esposa antes de comenzar a cantar, ¿verdad? Sin Dios nada podemos hacer. Eso lo dijo Jesucristo, ¿verdad? Eso no lo digo yo, sino que lo dijo Cristo. Sin mí nada podéis hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Así, amados hermanos, doy gracias al Señor por este día y por esta oportunidad que Dios puso en mí de traer la palabra, y así dejo al hermano Córdoba con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor.